Bendy, The Cage. Bendy, The Cage será el nuevo juego el cual volveremos a jugar como Henry, que tendrá que escapar del pozo, donde están encerrados todos los rompeciclos. Este juego no será un Bendy 3, sino un nuevo juego que se situará entre el capítulo 4 y 5 de Dark Revival. Nueva York. En los libros de Bendy, se nos revela que Joey Drew Studios se ubica en Nueva York, específicamente en Broadway, esto confirmado en el libro de Dreams Comes to Life. 414. 414 es una fecha que se usó durante la promoción de Bendy and the Dark Revival, en la actualización de Boris and the Dark Survival llamado Los Desafíos del Lobo. Hay un nivel 414 en el día 414 donde está un personaje antagónico llamado Borkis. Bendy Café. No sabía si no poner este dato aquí, pero así se ve el café oficial de Bendy. Bendy Sync y Megamix. Es una recopilación de canciones de fans que han hecho, se hizo durante la pandemia para recaudar fondos. Si quieren buscar esta lista de canciones, les dejo en la descripción para que puedan escucharla. El recorte se regenera. En el capítulo 2, si rompemos el recorte de Bendy y nos volteamos, el recorte se regenera automáticamente. Un easter egg bastante extraño. Bendyversary. Bendyversary se llama así ya que es por el aniversario de Bendy, ya que salió el 10 de febrero del 2017 y cada año se celebra el Bendyversary. Cine. Si hackeamos en Bendy and the Ink Machine y Bendy and the Dark Revival, se nos aparecerá un recorte de Bendy super bizarro y aterrador donde dice: diabular es un pecado terrible. En Dark Revival aparece como Baby Bendy pero con las texturas cambiadas. ¿Qué le pasó a Daniel? En el final de Dreams Comes to Life se nos dice que Daniel, o también conocido como Body, muere a manos del demonio de tinta en su forma de Bendy bestia. Tras eso, Joey Drew llevaría su cuerpo a la máquina de tinta, combinando su cuerpo con la tinta y así convirtiendo en el Boris que nos acompaña en el capítulo 3 del primer juego. Nathan Arch. Nathan Arch es uno de los personajes más importantes de los libros. En el libro de la alucinación de vivir, se nos dice que Nathan y Joey se conocieron en un servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que Joey falleció, Nathan crearía su propia compañía llamada Archade Films. Nathan relanza los cómics de Bendy en una recopilación, luego le haría un honor a su mejor amigo. En Dark Revival vemos como Nathan trae de regreso a Bendy y sus amigos para hacer el legado a Joey. Alpha y Beta Nostalgia. Quienes están en el fandom de Bendy, no me van a negar, da mucha nostalgia jugar las primeras versiones del primer Bendy. Hay algo más aterrador que Bendy and the Dark Revival, es que la atmósfera del lugar era más misteriosa, ya que no sabíamos por qué el estudio estaba en esas condiciones, los diseños estaban menos detallados, sobre todo el demonio de tinta, pero de eso hablaremos más adelante en el iceberg. Joey es el demonio de tinta.
Esto es una teoría muy popular que se creó tras el estreno del capítulo 2, la teoría surgió gracias a las imágenes que se ven al final del capítulo 1, donde se muestra la máquina de tinta, una silla de ruedas y al demonio de tinta. Se especulaba que Joey se había convertido en el demonio de tinta porque estaba lastimado. En el capítulo 3 hay dos caminos, el camino del ángel hay una grabación de Susie Campbell y en el camino del demonio hay una grabación de Joey y Drew, y de hecho iba a hacer canon la teoría en el capítulo 5, porque hay un diálogo desechado que iba a decir Henry que decía, Joey. Actualmente, en el libro de Dreams Comes to Life, se nos revela que el demonio de tinta no tiene alma y una grabación de Joey en el capítulo 5 dijo que quería personajes de caricaturas vivos, no abominaciones raras en Vendiland. Youtubers. Aparecieron youtubers en los dos juegos de Bendy. The Games le dio voz a Grant Cohen en el primer y segundo juego, Jacksepticeye a Shaun Flynn en el primer y segundo juego, a Super Horror Bro a Archie Carter en Dark Revival, entre otros youtubers. 3 máquinas. En el primer juego hay 3 máquinas de tinta, la primera es la que nos encontramos en el primer juego, la segunda máquina se encuentra en el apartamento de Joey y también en el segundo juego que está más pequeña, la tercera la encontramos en el capítulo 3 si decidimos bajar las escaleras, la máquina está cubierta de 3 tablas de madera. Boris and the Dark Survival. Boris and the Dark Survival es un spin-off de Bendy and the Ink Machine, jugamos como Boris y debemos de descubrir los misterios del estudio y escondernos del demonio de tinta, considerada por una parte de la comunidad como el peor juego de la franquicia, pero la otra mitad como el mejor juego de la franquicia. La historia se hizo sobre la marcha. Si notas, te darás cuenta que la historia del juego se cambió con cada capítulo. En el primer capítulo solo vemos a 2 personajes de caricaturas, al clon de Boris muerto y al demonio de tinta, el único humano que aparece es Henry. En el segundo capítulo se comienza con experimentar con sujetos como Sammy, pero a partir del tercer capítulo, ya se define el uso de almas humanas como Alice y el proyeccionista. Repito, la historia se fue cambiando a lo largo de los capítulos, actualmente se trata de experimentos que resultaron terribles, todo por culpa de un hombre amargado, pero la historia original iba a ser de caricaturas que venían a la vida real, esto reforzado por el tráiler original. Henry es un Bendy perfecto. Para terminar el tercer nivel, vamos con una de mis teorías favoritas. La teoría dice que Henry es un Bendy perfecto. Al final del primer capítulo, vemos que la tinta haría efecto en Henry quedado inconsciente, no se sabe por qué, pero tomemos en cuenta que Henry estuvo moviendo sobre la tinta durante la persecución del demonio de tinta, entonces si hay una Alice corrupta y Allison, debería de tener un Bendy perfecto y un Bendy corrupto, esos deberían de ser Henry y Joey. Al final sabemos que ya vimos la apariencia de Henry en Dark Revival. ¿Wally es Boris? Esta es una de las teorías más populares. Cuando salió el capítulo 3 de Bendy, en la sala de rituales, cada uno de los objetos representa los trabajos, Joey el libro, Henry la tinta, Sammy el disco y Susie el peluche.
Presumiblemente el engranaje sería de Norman y la llave inglesa a Wally, eso que él es el conserje del estudio. Si vemos en el pecho del Boris muerto, tiene una llave inglesa en su pecho, eso dio la sospecha de que Wally era Boris. A pesar de muchas pruebas, actualmente Wally dejó el estudio y la verdadera identidad de Boris es Daniel Hueco Body, protagonista del primer libro de Bendy. D. Medley es el creador de Bendy junto con Mike Mu. La idea del juego era de la mente de Medley, teniendo en sus pensamientos, también ha dado voz a personajes como Henry Wally Franks. Bendy 3. Bendy 3 es el próximo juego de Bendy, se ubicará después de Bendy and the Dark Revival. Según palabras de Medley, Bendy 3 será el último juego de la franquicia. La imagen fue presentada en Bendy Secrets of the Machine. El capítulo 3 es malo. Esto es más que nada que una maldición en la franquicia, donde el capítulo 3 siempre es un capítulo malo, no necesariamente el peor pero tampoco el mejor. En el primer juego el capítulo 3 es el más largo pero no de una buena razón. Hay momentos que llegan a aburrirse como la conversación de Alice, hay misiones que llegan a ser demasiadas tediosas, como de romper los cartones de Bendy, mientras que en el segundo juego el capítulo 3 es el más corto, solo tiene una misión que es drenar la tinta y enfrentar al orador. Lo único bueno es la introducción de Joe y Drew Memoria y nada más. Showdown Bandit. Showdown Bandit fue un juego donde se trataba de un show de marionetas que tuvo un éxito pero fue cancelado de manera brusca. El show revivió mágicamente y debemos de descubrir sus misterios. Saben que la historia es casi la misma que la de Bendy. Mike y Medley esperaban que fuera un éxito, pues le sacaron mercancía para esperar si valiera la pena. Al final fue todo de lo contrario, siendo un fracaso ya que el juego no logró llamar la atención de muchos y ni los fans de Bendy. Debido a eso el juego fue retirado de las tiendas y también su mercancía como si no hubiera existido. En 2022, se descubrió que el juego que salió no era el original, sino que hubo una versión anterior que tuvimos a esta. De Medley y Mike Mood lo hicieron desde cero, eso explica de por qué lo retrasaron, así que sí, el juego que salió era una versión apresurada. La Guerra Mundial. En los libros de Bendy, se nos revela que la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el universo de Bendy. Hay personajes que estuvieron como Joe y Drew, Nathan Arch, el abuelo de Daniel, entre otros. Chester en el capítulo 5.
En el capítulo 5, si nos volteamos antes de entrar a la máquina de tinta, se puede ver está un personaje que nos resulta familiar, así es Chester, uno de los antagonistas del juego, Bendy in Nightmare Run. El final de Tombstone Picnic. Tombstone Picnic fue una de las primeras caricaturas de Joe Drew Studios, transmitida en 1929 en los cines de Nueva York. ¿Se habían preguntado quién es la misteriosa sombra cuando Bendy está descansando en una piedra? Habían dicho que Alice Ángel, sin embargo, uno de los trabajadores del estudio, reveló que la sombra que aparece al final de la caricatura antes de cortarse, era Henry, simulando que es la primera vez que Henry entra al mundo de las caricaturas, reflexionando que Henry solo era un elemento que ayudaría a Bendy en esta caricatura. Posiblemente, Joe mandó que cortara el final, debido que Henry abandonó el estudio en 1930, revelada en el manual de empleados y en el capítulo de los archivos. Capítulo 1 en blanco y negro. No tengo que decir mucho de este dato, ya que hay tutoriales de cómo conseguir el filtro de blanco y negro. La demanda de Fatmojo. El 20 de diciembre del 2021, Fatmojo, el que se encargó de la mercancía de Bendy, demandó a Joe Drew Studios por $435 millones. Esto es por la poca venta de mercancía, pero no el de Bendy, porque la mercancía de Bendy sí estaba vendiendo, sino la mercancía de Showdown Bandit. Se invirtió mucho dinero para peluches, figuras, camisetas y pósters, y gracias a la poca interés al juego, la mercancía y el juego fracasaron estrepitosamente, y eso fue una gran pérdida para Fatmojo. Eso explica por qué la tienda oficial de Bendy se cerró el 4 de enero del 2022, actualmente van a sacar una nueva línea de figuras de Bendy por EAX Pacifics. El capítulo 5 es el peor. Otro capítulo de la franquicia que ha tenido una maldición, es que el capítulo 5 siempre ha sido considerado como el peor capítulo. En el primer juego el capítulo 5 es el más largo, hay partes que son aburridas, un ejemplo es el inicio del capítulo, hay momentos que llegan a ser súper tediosos, como la parte de la mano gigante y la pelea de los buscadores, y ni de hablar de la batalla final contra Bendy Bestia, porque más que una batalla, es más que guía el perro hacia las tuberías y se choca, y el final nos deja más preguntas que respuestas. Mientras que en Dark Revival es igual de largo, hay momentos que llegan a ser frustrantes y tediosos, como la pelea de Alice corrupta y la batalla contra la abominación de Wilson, y el final es aún más cuestionable, es que porque Baby Bendy aparece en el mundo real, lo único bueno es cuando controlamos a Bendy Bestia. Porque el demonio de tinta cambió. Esto se refiere a las tantas veces que el demonio de tinta ha cambiado de diseño, tanto de las alfas y betas como en Dark Revival. En la alfa el diseño era básico, pues solo tenía la cabeza y el cuerpo, en la beta el diseño es una versión mejorada del diseño alfa, el diseño final es una versión mejorada del diseño beta, siendo considerada como el mejor diseño de la franquicia, y finalmente el diseño de Dark Revival es considerada como uno de los más terroríficas porque se parece a un demonio, eso gracias por su nombre en sí, el demonio de tinta. Henry murió y este es su infierno. Una teoría dice que Henry estuvo muerto, eso se dice que después de que abandonó el estudio, todo comenzó a decaer, llevando al estudio a la bancarrota y al brusco cierre. Eso fue donde Joey se enfadó y para vengarse por su abandono, hizo trato con el mismísimo Satanás.
donde llevo la alma de Henry a su infierno, que es el estudio que lo abandonó. Recordemos que Henry abandonó el estudio para estar más con su esposa Linda. Esto gracias al manual de empleados y al capítulo de los archivos. Henry no podía escapar de ese infierno, tiene que revivir esa pesadilla muchas veces.